Vamos a continuar nosotros con mucha más información y en este caso vamos a hacer un poco de historia, pero para eso lo presentamos a la voz autorizada, a Mario Córdoba. Mario, buen mediodía, ¿cómo estás? Gracias, Karina. Muy buena presentación, como siempre, y efectivamente, ¿no? Uno amante de la historia y un poco para descomprimir toda esta vorágine informativa que tenemos. Cari, mañana es el día del docente, del maestro, en una situación compleja, ¿no? En un festejo también complejo. Hoy es el día del asistente de la escuela, del docente, lo que otrora nosotros conocíamos como los porteros, ¿no? Hoy han jerarquizado, así que saludamos a todos los asistentes educativos en su día, Karina. Muy bien, el saludo entonces para todos ellos y no vas a estar solo en este día de historia porque también vas a tener un gran historiador de la región. Exactamente, ya lo tenemos allí a Ricardo Celaya, el profesor de historia, que siempre nos acompaña. Bueno, para recordar un poquito, Ricardo, quién fue Domingo Faustino Sarmiento. Mañana se van a cumplir 132 años del fallecimiento, querido y odiado, obviamente, porque esta es la realidad, obviamente, que le tocó atravesar a este personaje, prócer también de la República Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido. Muy buenas tardes, Mario, a todo el público. La verdad que, bueno, un placer poder compartir este momento. Y sí, viene una efeméride de las más importantes del año, el Uh -huh. Día de los Maestros, de las Maestras. Y bueno, tenemos la figura de Sarmiento, una figura imposible de encuadrar, en el sentido de que rebelde y ordenado, militar y Claro. político, unitario en el interior, exiliado y luego presidente. O sea, una figura muy interesante de nuestra historia, en el cual, Ricardo, sí, si me permitís, civilización o barbarie. Y también, barbarie. también, tal cual, tal cual, tal cual. Ajá. En su obra Facundo, una de las obras más importantes de nuestra literatura, y también otras obras como Educación Popular. Si tuviéramos que resumir, una figura que tenía una discusión avanzada para la época, un proyecto de país, una idea de igualdad social, una idea de progreso, aunque no consideraba a todos los actores de la época. Debemos considerar la labor de creación de escuelas, más de 800, más de 100 bibliotecas, la importancia del rol de la mujer en la educación, del rol docente, la formación, un proyecto educativo, un proyecto de educación obligatoria, laica, gratuita. Creo que esas son algunas de las ideas que hay que tener en cuenta en el caso de Sarmiento. Eh, Él hablaba que educar consistía en configurar una nueva manera de estar en el mundo. Y si nos ponemos a pensar, este legado que también lo vemos que ha continuado en otros referentes. Tengamos en cuenta que estamos justo en un marco de lucha docente en estos días. Claro, También claro. se nos vienen a la cabeza otras referentes como las hermanas Cosettini, Juana Ujú. Manso, Rosario Vera Peñalosa, y también ubicarnos nosotros en un marco latinoamericano, Mario, en el sentido por ejemplo, destacar la figura de Paulo Freire, destacar la figura de Simón Rodríguez, y retomando el concepto de lucha, bueno, Carlos Fuentealba. O sea, eso es muy importante en el sentido de que tenemos muchos referentes para Claro. destacar en el día de mañana. Ujú. Bueno, allí estábamos viendo un pasaje un poco de las películas, ¿no? De la vida que se ha tratado de recrear en este revisionismo y obviamente fue presidente de la nación también, ¿no? ¿Cómo recibió la iglesia católica, digo, aquello de, bueno, sacarle obviamente de que sea laica la educación? Creo que no habrá sido muy grato en aquella época, ¿no? Se buscó, o sea, Sarmiento tenía la postura de una educación laica, ubiquémonos en aquella época, hace más de Claro. 150 años, o sea, ideas de avanzada para la época. En aquella época se buscó un equilibrio en el cual digamos, el horario, el ciclo común que los estudiantes tenían que ir a la escuela, no había, era para todos igual, y luego el tema de la religión, por ejemplo, se hacía fuera de horario,
y cada lugar podía hacerlo complementariamente. Buscó ese equilibrio en el caso de la religión. Pero siempre él defendía el ciclo común básico, la misma igualdad de oportunidades en el ingreso de educación, en este caso, y un proyecto de país. Y cuando hablamos de escuela, si nos ponemos a pensar, la escuela es la presencia del Estado o la única presencia del Estado en muchos lugares. Existen lugares donde, por ejemplo, no hay comisaría, no hay un centro de salud, no hay una iglesia, pero sí hay Claro. una escuelita en el barrio, una escuelita rural. Creo que eso es una idea que hay que tener en cuenta, que la escuela forma parte de la configuración de nosotros como sociedad y que la salida es colectiva y que la escuela cumple un rol muy importante en todo este camino. Perfecto. Ricardo, como siempre queremos agradecerte. Mañana nosotros vamos a estar con una pequeña nota con Nora Blanc. Nora nos ha prometido también para estar en el noticiero 2 o 3 minutitos para saludar, pero nos adelantaba un poco, si se quiere, haciendo un pequeño revisionismo y recordando la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Agradecerte como siempre, Ricardo. Y bueno, y aprovechar que, bueno, recordar mañana a todos los y las docentes que hemos tenido en nuestras vidas, que nos han marcado Uh -huh. mucho, y me despido con una frase de Paulo Freire que decía que Bien. la educación no cambia el mundo, pero sí cambia las personas que van a cambiar el mundo. Gracias, Ricardo. El profesor Ricardo Celaya, desde Aldao, contribuyendo y contando un poco algunos aspectos de la vida del prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento, querido, odiado, criticado, aceptado, pero indudablemente, como decía Ricardo, fue un antes y un después, o el inicio de lo que sería la educación pública para los argentinos. Nosotros seguimos con más Informe Regional.